Luego encontramos la escuela catalana del románico pleno, un poco distinta a los ejemplos que vimos anteriormente, y en esta escuela se mantienen las estructuras que son de pequeñas dimensiones del primer románico, pero se gana en ligereza de las mismas, con una mayor articulación de los muros y una mayor cantidad de vanos. Quizás el ejemplo más destacado de esta escuela de catalana sea la ermita de San Clemente de Tajul, ubicada en la zona pirenaica al norte de Cataluña, con su enorme torre muy alta en relación al edificio. Esto era así porque en estos lugares, en estos valles pirenaicos, a la hora en que sonaran las campanas, necesitaban oírse a mucha distancia para que acudieran los fieles. De ahí que la gran altura del campanario permitiera que el sonido de las campanas se extendiera no solo al valle donde estaba ubicada la iglesia, sino también a los valles circundantes. San Clemente de Tajul tiene destacadas pinturas hechas al fresco en su cabecera absidial. En ellas destaca la del ábside principal, que es la figura de un pantocrátor que está rodeado de una mandorla con el tetramorfos alrededor de él. Otra iglesia de estas regiones, de esta escuela catalana, es Sant Pons de Corberà, con unos volúmenes un poco más complejos y una torre cimborrio bastante grande y maciza en su parte central. En España vamos a encontrar también la escuela castellana, en la cual destaca la presencia del pórtico lateral, que es símbolo de las comunidades ciudadanas en una tradición que ya venía desde tiempos anteriores al románico. Ejemplo de ello es San Millán, una iglesia que tiene una cabecera absidial bastante grande en relación al cuerpo de la iglesia y donde se destaca al lado de las naves de la iglesia el pórtico. O bien la iglesia de San Lorenzo, también en Castilla, con un ábside más alto que la propia nave de la iglesia. San Esteban es otro ejemplo de esta escuela castellana, con su gran torre de arcos de medio punto. Sin embargo, hay ejemplos como en el caso de la iglesia de la Lugareja de Arévalo, donde el uso del ladrillo en lugar de la piedra movió a calificar ese tipo de monumentos como románico mudéjares por parte de algunos estudiosos. Sin embargo, este cambio de materiales no implica un cambio de estructuras ni de simbologías. En esta región de Castilla no había tradición de construcción en piedra, pero sí una tradición de fabricaciones de ladrillo y construcciones en este material que venían desde los tiempos de la antigua Roma. Y ahora tenemos dentro de la escuela castellana un ejemplo de iglesia totalmente anómala para los cánones de la época. Es la capilla de los templarios de la Vera Cruz, ubicada en Segovia, que es una iglesia de planta central. A la fotografía del lado derecho podemos ver el gran pilar central que sostiene las bóvedas de cañón donde se encuentra el santuario. Quizás porque era una capilla hecha para los templarios que traían muchas tradiciones del Oriente Medio, ya que fueron creados en Jerusalén durante las cruzadas, trajeron ese tipo de construcciones a Europa Occidental y la capilla de los templarios de la Veracruz es un ejemplo de esa nueva simbología que venía de Oriente Medio. Otro ejemplo destacado es la Catedral Vieja de Salamanca. En Salamanca hay dos catedrales, una que es la que se llama Catedral Vieja, que es románica, y otra que es la nueva, que es gótica. Esa la veremos en su momento cuando estudiemos el gótico en este curso. En la escuela del norte de Italia, la articulación de los volúmenes generó grandes galerías externas. Y los conjuntos templarios, es decir, el conjunto del templo con baptisterio, torre campanil y en algunos casos camposanto, es concebido como una adyunción de elementos. El ejemplo más destacado de esta escuela es la catedral o el conjunto catedralicio de Pisa, en el cual existe la catedral, el baptisterio enfrente de ella, el famoso campanile, que es la torre, se le conoce como torre inclinada de Pisa, y el camposanto. El elemento más destacado de la catedral de Pisa son sus galerías que circulan todo el edificio. Una triple galería que está mostrada aquí en la fachada, que se convierte en dos galerías en las fachadas laterales. Y son continuas, es decir, en las esquinas se siguen desarrollando. Otro elemento distinto a lo que hemos visto en cuanto a la arquitectura románica de otras regiones es el hecho que el cimborrio en este caso es un cimborrio de cúpula, no es exactamente una torre.
En el campanil, que fue construido en varias etapas, ya que casi desde el principio se fue ladeando por hundimientos en la tierra, vamos a encontrar las mismas galerías que encontramos en la iglesia, con un remate en la parte superior donde están ubicadas las campanas. El baptisterio, que vemos en la foto de la derecha, contiene los mismos elementos, estas mismas arcadas, pero fue reformado parcialmente durante el gótico, por eso encontramos elementos ajenos a lo que hemos visto hasta ahora en el románico. El interior de la Catedral de Pisa muestra arcos de medio punto distribuidos en galerías superiores y en los grandes arcos inferiores. La techumbre, que no es de bóveda, tiene un artesón de madera en la parte superior. Otro edificio destacado de esta escuela italiana es la Catedral de Módena, la cual tiene una fachada también tripartita con una galería muy grande que circula también todo el edificio, incluyendo la cabecera absidial como vemos en la foto de la derecha. El gran rosetón que tiene la fachada en su parte central no es de esta época, sino que le fue añadido al edificio durante el gótico. La Catedral de Módena, con sus complejos volúmenes y galerías que van circulando a todo alrededor, es quizás un ejemplo de los más destacados de este periodo. Tenemos también el románico, que se desarrolló en lo que era Alemania en esa época, en el cual las plantas adquieren una mayor complejidad que en el resto del románico pleno. Las reminiscencias de los Westberg en este caso se traducen en el abundante uso de torres y pórticos fortificados. El primer ejemplo que vamos a ver de este tipo de arquitectura del románico alemán es la Catedral de Spira o de Speyer, que es como se le conoce a esta ciudad en alemán, una iglesia de 3 naves con una anteiglesia o recuerdo de un Westberg en la parte anterior, es decir, la parte occidental, un transepto muy marcado y una cabecera absidial que apenas tiene una sola capilla anexa, carece de las capillas radiales de las iglesias de románico en otras partes de Europa. Sobre el crucero, una gran torre, igual que las 2 torres que acompañan la cabecera absidial en la parte oriental del edificio. En los interiores encontramos bóvedas de arista sostenidas por arcos fajones y formeros. Otra iglesia de este periodo en Alemania, característica de esta escuela, es la Catedral de Worms, un edificio relativamente extraño porque si nos fijamos en la planta encontramos que, si bien tiene ese recuerdo del Westberg en cuanto a la entrada, aquí la entrada está al lado derecho como vemos esta planta. Inmediatamente después de la entrada y de ese vestíbulo, donde hay 2 grandes torres, encontramos el transepto. Aquí el transepto no está adosado a la parte trasera del edificio, donde está la cabecera absidial. Después del transepto encontramos las 3 naves y después la cabecera absidial también flanqueada por 2 grandes torres de planta circular. El ábside está compuesto en 2 partes, uno que remata la propia naves de la iglesia y el otro que es la propia cabecera absidial, en este caso el último más bajo que el anterior, y las 2 grandes torres circulares muy decoradas. Sin embargo, esta decoración exterior contrasta con la simplicidad en el interior. También tenemos la iglesia de los Santos Apóstoles en Colonia, donde muestra los mismos típicos elementos, solo que aquí los remates de las torres del edificio no son chapiteles como hemos visto en las iglesias anteriores, sino que son chapiteles bastante complejos, como creando unas formas geométricas más compuestas a base de quitar y poner elementos que son todos cónicos. El interior es también bastante simple en su concepción. Hablamos ahora del románico inglés, en el cual dominan las cabeceras rectas frente a los esquemas absidiales continentales, donde dominan las cabeceras absidiales redondeadas. Igualmente, las torres y campanarios están dominados por cubiertas planas. El románico inglés entonces tiene sus elementos distintivos. Un ejemplo de ello es la Catedral de Ely, que tiene un vestíbulo de ingreso. Vemos que hay un transepto en la parte de la fachada con 2 capillas que se le adhieren en la parte trasera, digámoslo así, luego la triple nave con una nave central bastante destacada, mucho más ancha que las laterales. Luego encontramos en el espacio del crucero donde se ubica el coro. Sobre el crucero no está en este caso el altar principal. Un transepto también muy subdividido
con espacios anexos y una cabecera absidial también recta, no en forma circular. Sobre el crucero, donde está el coro, se eleva una torre cimborrio de gran complejidad que fue empezada a construir al igual que la fachada durante el románico, pero que fue concluida durante el gótico, por eso encontramos algunos elementos propios del gótico en ambos. En cambio, el interior permanece todavía fiel a los esquemas del románico. La catedral de Durham, con planta más marcadamente de cruz latina, no tiene un doble ábside, sino que este es un ábside simple, pero dividido en dos partes, y es un raro ejemplo de una catedral inglesa que sí tiene una cabecera absidial redondeada. Carece de galerías y las bóvedas de la techumbre están cubiertas por un macizo techo. El recuerdo de las catedrales inglesas de los castillos medievales es evidente aquí cuando vemos las dos torres campanarios de esta iglesia, que son muy similares a las torres de homenaje de los castillos.